Hoy convoca entonces un nuevo conversatorio, grupo de familia, grupo de estudio de familia de la FAUN es la Federación Antioqueña de ONG, y el grupo de estudio de familia que él hacemos parte, la Federación, la Universidad Católica Luis Amigó, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y hoy vamos a tener un tema que se llama Los estudios de familia, un conversatorio a tres voces. Nos acompaña como moderador postdoctor en Ciencias Sociales, magíster en Psicología Social, psicólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, y director del doctorado en estudios interdisciplinarios en psicología de la Universidad Católica Luis Amigó, Jorge Andrés Jiménez Rodas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Sonia, y un saludo a todos y todas las personas conectadas. Muchas gracias. Y nos acompañan en esta conversación a tres voces, dos invitadas que son magíster en familia. Una es Yesenia Muñoz Zapata. Ella es trabajadora social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magíster en familia de la misma universidad, y ella es cofundadora de la corporación Inspirando Sueños, corporación a la cual apoya desde el deporte a la transformación de realidades bellanitas. Nos acompaña también María Paulina Espejo Betancur. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente, es magíster en familia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, profesional universitaria de la Alcaldía del municipio de Guarne, realizando la ejecución de programas y proyectos que benefician a en todo el curso de vida. Y nos acompaña también Juan Camilo Iral. Él también es trabajador social, especialista en procesos psicosociales y magíster en familia, asesor departamental en salud mental, docente de trabajo social del Tecnológico de Antioquia y de la institución técnica CETAXI, si se pronuncia así, no sé. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, qué rico tenerlos acá en este espacio. Hoy, en nombre pues de este grupo de estudio, les agradecemos muchísimo tener esta propuesta tan interesante, pues tener un moderador de esta calidad y tener estos tres ponentes o estas tres personas expertas en temas de familia y podernos compartir como esos resultados de las investigaciones que ustedes hicieron en su tesis de maestría. Bienvenidos, bienvenidas, ya saben cuál es la dinámica, es más un tipo conversatorio. El doctor Jorge Andrés Jiménez va a estar moderando y va a ir dando la palabra pues según las preguntas o provocadoras pues que ustedes tienen. Adelante, bienvenidos, bienvenidas. Yo voy a estar por aquí tras bambalinas. Cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Bueno, adelante. Vale, muchísimas gracias, Sonia, y nuevamente pues reitero un saludo a todas las personas que en este momento están conectadas en este espacio. Por supuesto, extendemos pues el agradecimiento a la Federación Antioqueña de ONGs y al grupo de estudio en familia que nos permite que el día de hoy pues podamos tener como este espacio de socialización y también de conversación en torno al tema de la familia y los estudios de familia. Que es un nombre que se dice pronto, pero que pues al nombrarlo o al decirlo trae detrás como una serie de consideraciones que es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Por supuesto hay una pregunta de origen y es una pregunta que busca comprender no solo lo que es la familia en un nivel, digámoslo, definitorio en el que nosotros podamos definirla, sino más bien entender la familia como fenómeno, como situación, como proceso que acontece de forma compleja y que en términos, digámoslo, vitales, articula un conjunto de funciones y un conjunto de situaciones que tienen que ver con el cuidado de la vida, con el sostenimiento de la vida, pero también que tiene que ver a nivel relacional y a nivel social como con
esa posibilidad de establecer pautas, de generar patrones comportamentales, de construir marcos relacionales que nos permitan a nosotros como sujetos desarrollarnos en diferentes escenarios y pues lograr como un objetivo que es un objetivo común a cualquier ciencia social, y es procurar por el desarrollo del potencial humano. ¿Listo? Un desarrollo de un potencial que nunca se da en solitario, que siempre se está dando pues como en contexto, y donde la familia pues aquí juega un rol importante, entendiendo pues como por familia ese proceso complejo y no una definición única y cerrada, esquemática de lo que es o no es una familia. Y dentro de todos esos escenarios, pues la idea que tenemos hoy es con estos invitados y estas invitadas que tenemos, es conversar precisamente como en dos escenarios muy puntuales, donde las familias no solo tienen un rol, sino que también se ven afectadas por esas dinámicas y por esos contextos en los cuales nosotros como sujetos pues nos vemos involucrados. Entonces, para potenciar esa conversación, en un primer momento, pues vamos a pedirle a Yesenia y a María Paulina que nos cuenten un poco sobre un trabajo que ellas han venido haciendo en relación a la familia de deportistas, y cómo esta situación del deporte, que es una situación que usualmente, digamos, lo pensamos desde una perspectiva como lo positivo del deporte, lo bueno que genera el deporte, pero como también hay un conjunto de dinámicas que hay que tener en cuenta, que hacen ese escenario un poco más complejo. Y vamos a tener también pues la posibilidad de conversar con Juan Camilo, que Juan Camilo nos va a hablar ya desde otra perspectiva, desde otro lugar, y es como, por ejemplo, la experiencia de una enfermedad o la experiencia de una situación como es el Alzheimer en uno de los miembros de la familia, como pues eso también tiene unos efectos en la reconfiguración de estos núcleos familiares o estas estructuras familiares, y unos retos pues que eso trae. Y apenas pues escuchemos un poco también como esas experiencias que van a ser como punto de partida, pues la idea es que podamos establecer un diálogo en torno a eso, ¿no? En torno a esos retos, en torno a esas dinámicas interdisciplinarias que se dan en torno a los estudios de la familia, pero también al trabajo y a la intervención como familias, y cuáles son como esas proyecciones o esas perspectivas que nosotros hacemos en pro de generar pues como un mayor bienestar en los diferentes grupos familiares con los que trabajamos. Entonces, como con esto un poco, con esta introducción, quiero dar un primer espacio para que conversemos con Yesenia y con María Paulina, que nos van a hablar de ese vínculo entre familia, deporte y la formación de deportistas al interior de las familias. Yesenia y María Paulina, pues bienvenidas y las escuchamos con atención. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, pues como darle las gracias a las personas que también se encuentran acá conectadas, que creo que es un tema bastante importante y que las personas que están acá pues se piensan o en algún momento se han pensado también como en esa intervención y en ese estudio hacia las familias. Pues como hicieron la presentación la profesora Sonia y el profe Jorge, pues no vamos a presentar más. Nosotros tenemos una pequeña presentación en PowerPoint, voy a compartirlas y ya de ahí empezamos como a realizar la conversación. No sé si la logran ver. Ya. Sí, ya se está viendo. Vemos tu pantalla, sí. Listo. Bueno, entonces como el profe realizó pues la presentación, nosotros nos empezamos a pensar cuando estábamos realizando el estudio de la maestría, bueno, ¿en qué podíamos nosotros como realizar o enfocar el proyecto de investigación? No tengo en este momentico. Disculpen, qué pena. Recordemos, por favor, mantener como los micrófonos apagados para no interferir en la conversación. Muchas gracias. Listo.
Como les contaba, pues nosotros nos pensamos pues en qué podríamos como realizar nuestro proyecto de investigación y pues yo creo que la vida le coloca a uno personas en el camino. Nos encontramos Yesenia y yo, dos personas que toda la vida hemos realizado deporte. Yesenia se ha dedicado más hacia la natación, yo me he dedicado más hacia el voleibol y pues nos empezamos como a cuestionar ese tema de. No se escucha. Deportistas. ¿No me escuchan? Pauli, no se te escucha y la pantalla se quedó como en una diapositiva diferente. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Y la presentación la logran ver? Solo no en pantalla completa. Si puedes compartir toda la pantalla y no solo una ventana, quizás ahí podamos ver ya la proyección completa. Ahora. No. No, solo vemos el editor de PowerPoint. Jess, entonces mira si te da para proyectar, porque yo la estoy proyectando, pero no sé qué pasa. Estás compartiendo es la ventana de PowerPoint y en este caso sería mejor si compartes toda la pantalla. O sea, darle, cuando le hacen las opciones de compartir, no compartir solo una ventana, sino pantalla completa. Ahora. Ahora sí, dale Todavía. compartir. Ahora sí, perfecto. Listo. Entonces el nombre de. ¿Y me escuchan bien? Perfecto, sí. Sí. Listo. Sí, dale, tranquila. Nuestro nombre de investigación, pues del proyecto de investigación tiene significados del deporte y la transformación de las dinámicas familiares de los deportistas del Inder Bello, un análisis sociolingüístico sobre las experiencias deportivas. Nuestra investigación la realizamos en el Inder Bello, cogimos 3 familias de 3 deportistas que pertenecían a diferentes procesos: iniciación deportiva, desarrollo deportivo y alto rendimiento. A partir de eso, pues basamos como nuestra investigación. Nosotros empezamos a plantear, o luego de haber realizado pues como todo el rastreo bibliográfico y demás, nos encontrábamos que los estudios sobre familia y sobre deportistas, poco es lo que se encuentra, ¿cierto? En cuanto a las ciencias humanas, creemos que ahí también hay como un reto para nosotros los sociales, y es de empezar a investigar y a indagar sobre esas familias y esos deportistas, ¿cierto? Como hacer ¿cómo lo diría? Como un conjunto de esos dos aspectos que nos puedan como dar un abordaje. Y también nos encontramos que lo que al momento de realizar la investigación, lo que encontrábamos era que las investigaciones que encontramos era cómo esa familia influía en ese deportista, ¿cierto? De cómo esas familias de pronto, a pesar de de su aspecto económico y demás, influenciaban al deportista, pero poco encontramos cómo el deportista, o cuando hay un deportista en la familia, transforma esas dinámicas dentro de la familia. Entonces, a partir de ahí fue como que empezamos nosotros a realizar como todo el proceso de investigación. Y nos realizamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los significados del deporte para la familia y cómo estos influyen en la transformación de las dinámicas familiares de los deportistas del Inder Bello? Como metodología tenemos lo siguiente. Nuestro enfoque fue una investigación cualitativa, pues como les expliqué anteriormente, lo que pretendíamos era comprender esos fenómenos relacionados entre ese significado de entrenamiento deportivo y cómo esto, o cómo el chico al realizar el entrenamiento transforma o comienza a generar esas transformaciones en las dinámicas familiares. Nuestro paradigma fue el fenomenológico, ya que pues pone ese énfasis en la ciencia de los fenómenos,
radica en permitir y percibir lo que se muestra y tal cual como se muestra. Dentro de la investigación, pues era cómo esos deportistas al momento de realizar y cómo esas familias iban realizando esas transformaciones, y ya les contamos en cuáles aspectos de esas transformaciones. Nuestro método fue la historia de vida, que permitió mostrar todos esos testimonios subjetivos de las personas, recopilando esas experiencias, valoraciones de cada una de las familias y de los deportistas. Nuestros participantes, como les dije anteriormente, fueron tres familias: familia de iniciación deportiva, fue una familia nuclear perteneciente al programa de desarrollo formativo en el deporte de baloncesto, la deportista es de 13 años. Familia de desarrollo deportivo, familia monomarental con jefatura femenina perteneciente a la selección Bello de Taekwondo de 16 años, y familia de alto rendimiento, que fue una familia monomarental con jefatura femenina perteneciente a la selección Bello de BMX y a la Liga Antioqueña de BMX. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Yesenia, yo soy, como lo decían en la presentación, trabajadora social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente laboro en el Instituto de Deportes. Toda mi experiencia profesional ha sido en el campo del deporte. Aparte de ser deportista, vi en el deporte una opción para la transformación de realidades, porque si bien el deporte por sí solo no hace una transformación en la vida, en los grupos y en las familias, sí es una puerta abierta a lo que nosotros como profesionales en las ciencias humanas y sociales buscamos, ¿cierto? Y me quedo un poco con lo que decía Jorge en la antesala, del concepto de familias como un conjunto o un grupo que tiene un objetivo común, y es el desarrollo del potencial humano que se da en un contexto. Y eso era lo que nosotros queríamos principalmente, mirar cómo en el contexto del deporte las familias le apuntaban a un desarrollo, a un potencial humano con relación a eso. Nosotros la investigación la basamos mucho en entender cuáles eran los significados que tenían las familias del deporte y cómo esos significados empezaban a transformar las realidades. Y esa transformación de realidades transformaba directa o indirectamente el concepto que tienen las familias o cómo se ven ellos como familia, ¿cierto? Entonces teníamos varias categorías. Hicimos, como la compañera Paulina lo decía, unas historias de vida con el fin de conocer esa trayectoria deportiva, y de que a medida de que ellos iban avanzando, cómo esas transformaciones o esos significados cambiaban. Por eso escogimos 3 familias en diferentes procesos. Iniciación, apenas estaba como en ese proceso de apertura, de exploración deportiva. El de la fase de desarrollo ya tenía unos conceptos y una especificidad más clara con relación a su deporte, y el de alto rendimiento pues con mucha más razón. Eso nos llevó a unos resultados que es como el grueso, lo que nos interesa en este conversatorio, y es que nos encontramos nosotros con relación a las familias de los deportistas. Nos encontramos 3 pilares fundamentales. El primero es que ellos veían el deporte como salud mental y física. Nosotros encontramos unas tensiones y unas coincidencias con relación a esto. Y fue muy curioso porque si bien ellos lo decían verbalmente, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis del discurso por medio del interaccionismo simbólico y de la sociolingüística, nos encontramos que no era real. Entonces ellos decían, sí, yo quiero que mi hijo practique deporte porque es salud física y mental, pero dentro del contexto familiar encontrábamos que habían unas afectaciones en la salud física y mental del mismo deportista e incluso de la familia. Entonces ahí lo primero que encontrábamos era que no se estaba teniendo muy claro cuál era el concepto para ellos de salud, que el del deporte como salud física y mental, porque veíamos que había chicos que tenían que estar en acompañamiento psicológico,
porque nos decían, bueno, yo compito todo el año o practico deporte todo el año y descanso 5 días, pero en esos 5 días me da ansiedad, me da depresión, surgen un montón de situaciones las cuales no les estamos o no le está la familia prestando atención porque están enfocados única y exclusivamente en el deporte. Esa fue como uno de nuestros primeros hallazgos. Pásalo, Pauli, porfa. El segundo es el deporte como escenario de socialización, el anterior. Un significado paradójico. Si bien nosotros en el imaginario social o en el contexto entendemos que el deporte puede ser un espacio en el cual las personas socialicen, conozcan, los niños desarrollen habilidades sociales, habilidades motrices, una cantidad, un sinfín de beneficios, llega un momento en el que este campo se convierte en el único espacio de socialización que ellos tienen. Entonces preguntamos por el colegio, no hay amigos en el colegio. Preguntamos por los compañeros de la cuadra, que son situaciones importantes para los niños y para los jóvenes, tener esos pares con una diferencia en su vida y no habían amigos. ¿A qué se dedicaban? A ir al colegio en un horario específico y luego entrenar. Con los únicos que tenían una especie de relación, por decirlo así, era con los compañeros con los que entrenan, pero se basaba única y exclusivamente en esa competencia, en estar todo el tiempo en pro de ese deporte. Y eso no solamente con los deportistas, sino también con las familias. Las familias dedicaban su vida de un todo y por todo a acompañar ese deportista, a acompañar ese proceso, y no tenían unos espacios de socialización. Entonces, preguntábamos si salían, no salían, los únicos círculo de amigos también eran esas madres o esos padres que también acompañaban a sus hijos. Esto incluso llega a afectar la parte laboral y la parte de educación, porque veíamos que dentro de las perspectivas está, y es muy usual en el deporte, que ya los niños, si les ven una proyección, un talento, los sacan de estudiar y los meten a colegios virtuales, ¿cierto? Entonces, para tener más tiempo en entrenar, eso le pone un poquito más o reduce más los espacios de socialización. Y los padres, por ejemplo, nos encontrábamos que muchas veces estaban dejando de tener empleos para pasar a tener medio tiempo, para pasar a ser independiente y trabajar por la parte virtual y así poder acompañar, reduciendo al mínimo la socialización con otros factores. Con relación a la familia externa, también había un limitante. Estas familias no comparten un cumpleaños de la misma manera, no comparten una Navidad, no comparten un Año Nuevo, no comparten todas estas festividades porque están en pro de una situación. Y si bien el deporte tiene una disciplina que les ayuda y tiene unas ventajas importantes en el desarrollo de los chicos, cuando llegamos a ver que no hay espacios de socialización, pues también está siendo como afectando. El deporte como proyecto de vida, una vida transversalizada por el deporte, pues nos encontramos que las familias y los deportistas sí o sí ven en su proyección de vida el deporte, ya sea como aficionado, como dedicarse a esto de lleno, pero sí definitivamente lo ven como un proyecto de vida. Pásalo, Pablo, por favor. Con relación a las transformaciones que estos significados generan en las dinámicas familiares, nos damos cuenta pues que las rutinas son totalmente las que más se afectan porque tienen una rutina con una alta carga a nivel deportiva, lo cual les está generando unas afectaciones en la salud mental y en la salud física, la socialización que les mencionaba ahora, transformaciones en la vida económica, porque si bien el deporte, hay deportes que tienen un gasto mínimo a nivel económico, hay otros que tienen unos gastos mucho más altos y a nivel de que las personas vayan avanzando en los procesos deportivos, estos gastos sí o sí tienen que aumentar. Entonces hablábamos con una familia, ella nos decía teníamos 20 días para recoger aproximadamente 15 millones de pesos. Entonces las transformaciones económicas son muy fuertes porque entonces no solamente es esa familia
nuclear o esa familia monomarental la que está en pro de conseguir esos recursos, sino que vemos que es toda una comunidad, la familia extensa, todo se transforma en los sueños o ese anhelo de esa deportista. Otro aspecto que encontramos acá era que si bien esos gastos los tiene que asumir alguien, entonces ese alguien se dedica de lleno a laborar y no está en la parte socioafectiva con ese deportista. Entonces los deportistas muchas veces lo manifestaban, mi papá está todo el tiempo trabajando y no me dedica tiempo. Pero entonces tú conversas con el papá y dice, tengo que costear un deporte como BMX, el cual las competencias son cada semana, en una competencia es 1.000.000 de pesos, un cambio de ruedas son 2.000.000 de pesos, y quién asume todos esos gastos. Entonces son afectaciones a las dinámicas internas. Y por último, una transformación importante que encontramos es con relación a las relaciones familiares, ¿cierto? Y es que no todos los integrantes de la familia practican un deporte. Y el foco de la familia se convierte en el deportista. Entonces, esos otros integrantes de la familia pasan a ser como desplazados, pasan a estar en un segundo plano, y eso genera afectaciones en las relaciones internas que ellos puedan tener. Como conclusiones acá muy rápido, encontramos que, o nosotros pensábamos la importancia de que las familias empiecen a replantearse y que no nos quedemos con esas percepciones sociales o imaginarias que pueden estar afectando a la familia. O sea, ellos están como en ese concepto de que el deporte es algo completamente maravilloso y, como yo lo decía al principio, puede ser la puerta para transformaciones sociales, pero las familias tienen que replantearse cómo están viviendo ese proceso. Para eso es importante que nosotros los profesionales en las ciencias humanas, en las áreas también de familia, veamos este escenario o este contexto como una posibilidad de no solamente de intervención, sino también de investigación, porque como lo decía mi compañera al inicio, es un campo muy poco explorado por nuestras ciencias y hay mucho que trabajar. Y por último, se hace necesario que los institutos de deporte, los clubes, las ligas, las federaciones tengan más en cuenta todos estos conceptos, porque para nadie es un secreto que actualmente estamos en un auge en el cual el deporte se ha vuelto un boom, así sea de ir al gimnasio, que por salud mental, que hagámoslo por esto, que vamos que el club de running, pero entonces nos está dando toda esta gente con una cantidad de problemáticas, no solamente individuales, y nosotros como entidades no tenemos las suficientes investigaciones, los suficientes pilares para responder a esas necesidades, porque no nos estamos haciendo esa pregunta de cuál es nuestro papel en este campo, en ese escenario. Eso era como, Jorge, a grandes, o casi a rasgos, cómo fue nuestra investigación. Vale, muchísimas gracias, Yesenia, muchísimas gracias también a María Paulina, que creo pues que la socialización que nos dan nos abre unas líneas bien interesantes como para establecer este diálogo en el cual pues estamos como aquí involucrados y que queremos desarrollar y que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Como con una comprensión un poco más integral de cómo la familia también se inserta en otras prácticas sociales, como son, por ejemplo, las prácticas deportivas, pero también las incidencias que eso está teniendo y las demandas, por ejemplo, institucionales que eso nos genera. Entonces, quiero invitar pues también como a todas las personas que están conectadas a que vayan dejando sus preguntas, por favor, aquí por medio del chat para luego irlas incorporando en esta conversación. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud o inclusive pues alguna reflexión que consideren que entra dentro de esta temática que estamos trabajando, pues no duden en dejarla. Bien, yo quisiera en este momento como darle espacio a Juan Camilo, para que nos cuente un poquito también como esa temática que él viene trabajando, la provocación también que nos quiere hacer desde Ya entré. su lectura
sobre el desarrollo o la experiencia de una enfermedad como degenerativa, como lo es el Alzheimer, en uno de los miembros de la familia y cómo eso también pues afecta la dinámica familiar, para que entonces ya con esta otra experiencia de base pues podamos continuar con la conversación y plantear algunas cuestiones críticas que me parecen pues a mí interesante para pensar todo lo que tiene que ver con familia. Entonces a Juan Camilo Iral le damos también pues una bienvenida. Y Juan, ¿presentas tú o te la presento yo desde mi computador? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio que para nosotros, hablo pues como del equipo hemos estado participando el día de hoy, se convierte esto para nosotros, porque pues la investigación desde la maestría, desde la profesión y desde ese arte, lo que buscamos es que se convierta más adelante en esa acción, se materialice. Obviamente, para nosotros, desde lo psicosocial, y para la salud, desde lo clínico y desde esos procesos de intervención psicosocial que son tan necesarios en estos momentos. Partimos de familia, no solamente por directriz a nuestra profesión y a la maestría. Partimos de familia porque se convierte y la familia así la constitución de la sociedad. Nosotros desde las experiencias vividas y desde el aula y desde afuera hemos podido consolidar que es cierto, que es el núcleo fundamental de la sociedad, solo que no estático sino dinámico, con cambios y generaciones de crisis internas que se pueden ver también volcadas de manera externa en las distintas comunidades donde la familia se desempeña o los distintos entornos, educativo, laboral, deportivo, religioso o de ocio como tal. Entonces fue esa idea de dar ese estudio o esa investigación a partir de uno de esos detonantes de crisis y no siendo ajeno a Antioquia en lo que es la enfermedad mental, ¿cierto? En el caso que busqué pues, realizar fue el Alzheimer, ¿sí? Tengo un problemita con el correo. ¿Alguien habló? No? Sí, continúa Juan. Hay una persona con el micrófono abierto. Le solicitamos, por favor, pues que lo apague o si... Dale, no, adelante, Juan. Listo, súper. Entonces, partí de esa enfermedad mental, directamente el Alzheimer, que es una de las enfermedades en enfermedad mental con mayor conocimiento y incidencia en el mundo, y Antioquia, pues no ha sido ajena a esto. De hecho, Antioquia fue conocida por un tiempo como la mutuación paisa, porque se estaban dando muchos casos de Alzheimer, municipios como Yarumal, Ituango, entre otros, donde personas de 45 años ya estaban siendo diagnosticadas con el Alzheimer. Y también entender, porque en muchos espacios académicos y entre otros, se ha escuchado con osadía de que la familia viene en extinción, como si fuese a terminarse la familia, como si fuera a pasar ya la familia a otra esfera y llegarse a otro nuevo modelo. Y creo que es entender que la familia es la institución más antigua de la historia y que hasta hoy ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido pandemias, y la familia en crecimiento. Lo que hay que entender es que la familia viene evolucionando, que el concepto viene ampliándose. ¿Listo? No sé, Jorge, si me puedes ayudar con la presentación, entonces. Claro que sí, ya mismo la pongo. Gracias. Listo. Ahí ya se está compartiendo. Sí, Jorge, gracias. ¿Me la puedes devolver, Jorge, para compartirles el título, por favor? Ahí está muy bien. Entonces, parto desde ahí, desde la transformación de la dinámica familiar a partir del diagnóstico de Alzheimer de uno de sus integrantes. Esta investigación se realizó en el municipio de Río Negro, Antioquia, a 3 familias en el periodo 2023-2024.
Si quieres avanzas, por favor. Lo que buscábamos o busqué con la presente investigación es comprender esa transformación de la dinámica de la familia a partir del diagnóstico de Alzheimer, ya que este diagnóstico va a generar en la familia esa necesidad de crear cambios en esa rutina, en esos roles, para mitigar el impacto negativo que el diagnóstico desde ya está generando en ellos. Es de comprender que si una familia tiene un diagnóstico es porque estuvieron viendo en él algunos o en ella algunos comportamientos que los llevó a consultar con su médico de familia. Comportamientos como pérdida de las llaves, se le olvidó la clave del banco, pérdida de dineros, estaba manejando y se quedó quieto o quieta, lo que ya nos da a entender que ya hay cambios incluso antes del diagnóstico. Solo que el diagnóstico al momento de recibirlo enciende alarmas y potencializa esa necesidad de generar cambios. Gracias. Avanza, por favor. Si quieres, avanzas frente a ese planteamiento del problema. Okay. Entonces, frente al planteamiento del problema, Bárbara Lucía nos habla sobre cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, la familia, el paciente no es el único el que va a recibir cambios mentales y físicos, sino que la familia también, a partir del impacto, empieza a generar y a recibir la posibilidad inicial de cambios físicos y mentales, y que se van a ver en el transcurso del camino de la evolución de la enfermedad, porque cada vez el paciente va a estar más limitado por la misma enfermedad, y lo que va a obligar a que estos otros miembros de la familia generen cambios en ellos, de su rutina, de su dinámica, de sus familias. La OMS nos dice que la enfermedad mental como tal es la generadora de restricciones de la participación. Entonces, la persona diagnosticada va a tener unas restricciones en la participación, que como les decía anteriormente, se dan desde que empiezan a mostrar algunos pinitos de que algo no está bien. Ya hay cambios en la restricción. En este caso, estas tres familias, los tres pacientes, cabeza y hogar. Entonces, el cambio va a ser mucho más visto de gran manera y de mayor impacto, porque eran cabezas de hogar, y ya con este diagnóstico, sí o sí, desde el principio hay que hacer cambios. Y el impacto de esta enfermedad en la familia está relacionado directamente con la etapa en la que el paciente se encuentra. ¿Qué sucede en Antioquia y en Colombia? Que las personas tienen conocimiento de la enfermedad de lo que ven en Internet, no de lo que el profesional de atención en el momento les explica o saca el momento para explicarles qué es lo que está ocurriendo, por lo que la angustia de una etapa 4, que es la etapa final del paciente, la pueden estar viviendo la familia en la etapa 1, porque se proyectan ya a lo último, lo que genera ese mayor impacto y afectación psicológica y mental, no solo del paciente, sino también de la familia. Avanza, por favor. Como antecedentes, entonces, teóricos, también tenemos pues varios, digamos, lineamientos que nos permitieron darle continuidad a esta investigación. La enfermedad de Alzheimer es actualmente una de las demencias más conocidas debido a su alta incidencia, pero este conocimiento no ha permitido aún que hablemos de estar cerca a un tratamiento que pueda desacelerar el deterioro o un tratamiento que pueda ser reversible la enfermedad. Hasta ahora hay tratamientos que mitigan el impacto, el insomnio, la rabia que puede generar, la frustración, la depresión en el paciente, ¿cierto? Ayudan a mitigar un poco el impacto. Según Martín Carrasco, el deterioro es gradual, ¿cierto? Eso hay que entenderlo. Inicia simplemente con una pérdida temporal de la memoria, de las llaves, del nombre, de la clave de la tarjeta de débito, pero que va llegando a un punto donde la persona pierde control
pierde conocimiento y pierde la capacidad de su cuerpo de reaccionar, terminando postrado o postrada en la cama, ¿cierto? Si quiere avanzas. Estos antecedentes institucionales y normativos creo que son muy importantes para nosotros en todo este campo. En la resolución 3047 del 2008, no la quise dejar por fuera, que fue esa línea base para trabajar con la familia y los demás entes operativos frente a esos parámetros de la salud mental, pero que hoy la ley 1616 del 2013 ya nos da directamente cuáles son esos parámetros en atención y la política pública en salud mental, que es la 041 del 30 de diciembre del 2022, política pública en salud mental y prevención de las adicciones, que invito a todos y a todas a que la descarguen, la lean y la estudien. Es una política pública muy bonita donde la familia se convierte en ese primer determinante y facilitador del cuidado de la vida, la familia. Y la institución educativa como ese eje complementario, sin dejar por fuera a otro tipo de organizaciones e instituciones. Ahí lo van a ver, la intervención colectiva, pero vuelve a lo que la Constitución nos decía anteriormente, la familia como ese núcleo responsable, no culpable, responsable de la sociedad, no único responsable, porque también me dice que el sistema educativo se convierte en ese complemento que necesitamos. Entonces, qué importante que puedan ver esa ordenanza 041, que es muy nueva de hecho, esa política pública en salud mental. Dale. Entonces, a partir de este planteamiento, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación y es cómo se da la transformación de la dinámica familiar a partir del diagnóstico de Alzheimer de uno de sus integrantes en la historia de vida de 3 familias residentes del municipio de Río Negro, Antioquia, en ese periodo 2023-2024. ¿Quieres avanzas, amigo? Donde vamos a ver ya unos objetivos que nos permitieron empezar a darle ese lineamiento de lo que queríamos llegar con la investigación. Y el primero y el general es comprender la transformación de la dinámica familiar, ¿cierto? A partir de ese diagnóstico. Es primeramente comprenderlo para luego ya, ahí sí, empezar a identificar esa transformación de la dinámica, describir esa transformación de esa dinámica y analizar, por último, esa transformación de la dinámica a partir de ese diagnóstico. Gracias. Como referente teórico, solo les voy a hablar, si quieres pásala de nuevo también, por favor, la próxima, de ese pensamiento sistémico para que le vamos dando esa coherencia que desde el principio hemos venido hablando. O sea, la afectación de un familiar, de uno de nuestros miembros, va a generar, y discúlpenme, soy redundante, afectación a la dinámica familiar. Solo la interacción de uno o el comportamiento de uno o el cambio del comportamiento de uno de ellos va a generar cambios en la familia. El pensamiento sistémico considera que cada miembro de la familia interactúa con los demás y se influyen mutuamente. Entonces, cuando hay cambio en uno de ellos y más en la cabeza de hogar, va a generar cambios y crisis en la familia. Entonces, por eso traigo pues este pensamiento sistémico acá como ese referente para que tengamos en consideración la importancia de lo que es considerar a la familia no como la sumatoria de unos individuos, sino como ese conjunto compuesto por seres humanos con realidades distintas, con sueños, con pérdidas, con ganancias, con anhelos entre sí, un sistema compuesto, porque de esa manera podemos comprender esa afectación que genera que uno de ellos sea diagnosticado con Alzheimer. Avanza, por favor, y gracias. La metodología, pues a grandes rasgos también un estudio de tipo cualitativa, abordando esas realidades subjetivas e intersubjetivas como sujetos legítimos de este conocimiento científico, de esta investigación, el paradigma comprensivo interpretativo, porque nos permite el conocimiento verdadero en un sentido
único y no impuesto, o único impuesto, sino que esas relativas desde las experiencias de cada uno y cada una se nos permite como ese material insumo para seguir trabajando en dicha investigación, y por eso el enfoque en la fenomenología hermenéutica, ya que nos permite comprender los significados desde las experiencias del sujeto, de los miembros de cada familia. No es la experiencia de la familia, no, es la experiencia de cada uno de sus integrantes de la familia, que claro está, luego lo unimos en un concepto como tal. Y como método, pues la historia de vida, esa narrativa donde se facilita a la persona hablar desde la experiencia, hablar desde lo que está viviendo. Hablar no es de lo que yo quiero escuchar o los demás quieren escuchar, sino de lo que ella o él quieren realmente expresar a partir de esas experiencias vividas, desde ese diagnóstico hasta esa evolución en la etapa en la que se encuentren en el momento. Gracias. Ahorita entonces ya vamos a hablar, ya voy directamente hacia los resultados. Valiente se le da el nombre, pues más allá de guardar pues como la intimidad de la persona, de Valiente, una mujer que cría a sus 4 hijos, 3 varones, una hija. Su esposo en ese entonces ausente, pasaba más en la calle que en la casa. Ella estaba en el cuidado, en la crianza, en las normas con sus hijos, pero también trabajaba. Ella es pensionada de Telecom en esa época. Por eso Valiente, porque se dedicó a trabajar y a luchar por sus hijos y por su hija, no esperando alguna respuesta o reacción de ¿por qué a mí sola? No, siguió en ese proceso. En esta vemos entonces 3 variables importantes a considerar. Ella pasa de ser cuidadora a ser cuidada. Por eso les decía desde el principio lo importante de tener en cuenta que son 3 casos quienes fueron diagnosticados con Alzheimer. Entonces pasa de ser cuidadora, de cuidar a sus hijos, de cuidar su hogar, de cuidar su empleo, a ser cuidada. Esto genera una transformación de la persona que podemos ver desde su autonomía y comunicación, porque la comunicación ya empieza también a verse afectada. En este caso, solo hay un cuidador principal, uno de sus hijos, quien vive con ella. Los otros hijos, desde la negación posiblemente, hacen desde afuera el acompañamiento, una llamada telefónica. Pero miren acá la connotación. Ella es mamá, obviamente es mujer, y quien la cuida es un hijo varón. Eso dificulta el cuidado, ¿cierto? Porque es mi hijo viendo mis partes íntimas, soy yo como hijo, aunque ya él es adulto, viendo las partes íntimas de mi mamá. Entonces miren todo lo que esto va generando. Entonces la comunicación también cambia porque los dos parten desde la frustración de la tarea, desde la frustración de los cambios, desde ese cambio o esa distribución de roles que en este caso se dio en una sola persona, en el hijo que estaba ahí. En el segundo, una nueva forma de vivir en familia. Entonces ya se ve y se identifica un relacionamiento complejo, limitaciones en la comprensión de las emociones, hay una nueva cotidianidad. Él, por ejemplo, independiente, me hablaba de que él se podía ir 8 de la mañana a trabajar y regresar 9 de la noche a casa sin ningún problema. Su mamá pues estaba ahí en todo lo demás, pero que hoy por hoy tiene que partir su jornada en 3 horas, en tres periodos, perdón. Un trabajo que hacía en un día ya lo hace en 3, porque si se va a las 8 de la mañana luego de despachar el desayuno a su mamá, debe regresar al mediodía a darle el almuerzo y volver a salir y regresar antes de la cena para darle la cena a la mamá y ayudarle a acostar. Entonces hay un cambio en la cotidianidad de ambos y hay una transformación en los vínculos que se empiezan a quebrajar por eso, por ese tipo de relación que se vuelve conflictiva. Y un punto 3, que son las fuentes de apoyo familiar, de pronto muy limitadas, como les decía, quizás desde la negación. La fe se convierte en una transversalidad en el proceso. La fe, la iglesia, se convierte en ese acompañamiento que han necesitado durante tantos años, y las instituciones entre fortaleza y contradicción. Fortaleza porque hay una atención a su mamá, hay unos medicamentos que ayudan y hay unas evaluaciones, pero contradicción porque ¿y yo qué? Yo como cuidador, ¿dónde quedo? Yo he tenido que realizar cambios.
Yo he perdido, por ejemplo, peso porque no me estoy alimentando bien. He estado sufriendo, pero no se me pregunta frente a ese caso. Si quieres avanzas, por favor. La familia de confidente, entonces, es otra familia. Es una mujer que se convierte en la confidente de su esposo, donde desde muchos años atrás hacen una alianza, como ella lo dice, desde el mismo amor, desde la misma creencia, donde se comparten los secretos, donde hay una expresión de amor muy real, muy clara, y donde hay un acompañamiento familiar en pareja. Se guía la familia como pareja, pero que luego del diagnóstico y la evolución de la enfermedad pasa de la expresión del amor al rechazo. El rechazo de él a ella, pero como resultado de la enfermedad, de no saber realmente ni quién soy ni quién es ella por momentos, ¿cierto? Ella aún así sigue en esa negación de sí misma, debo de negarme a sí misma para darle ese cuidado a él, a mi esposo, desde ese compromiso, pero obviamente viendo ya afectaciones físicas y mentales en ella. Aquí hay una ventaja en la línea 2, y es que hay un apoyo y cuidado compartido. La hermana, son 2 hijos, la hermana mayor ayuda en este acompañamiento del cuidado del papá, generando relevos para que la mamá pueda salir a tomarse un café, a ir a la iglesia, a tomar oxígeno y aire. Y el hermano menor, pues sí llama y también va en ocasiones fines de semana para relevarlas a las dos por 1 o 2 horas, y eso ha ayudado a que obviamente el impacto que esto genera físico y mental pues se mitigue un poco en otros espacios. Aquí las mujeres se hacen cargo del cuidado, que es también importante tenerlo. La fe, otra transversal más que aparece como resultados en la familia. El acompañamiento de la iglesia es importante en este proceso. Acá sí encontramos un fortalecimiento de los vínculos, ya que entre ellos 3, o sea, está el papá que es el diagnosticado, mamá y 2 hijos, han fortalecido esos vínculos basados en el cuidado del papá, en el cuidado de la mamá y en el cuidado entre sí, porque ellos han notado que han tenido algunos cambios importantes en sus vidas a partir de lo ocurrido, y hay tensiones también con la institucionalidad. O sea, la institución hace cuidado del paciente, te hace el control de enfermedades base, la presión, cardiovasculares y de la enfermedad, pero no trasciende a ese cuidado integral de la familia. Y por último, pasamos entonces a la otra familia. A la familia resiliente. Es una familia donde también su cabeza de hogar es diagnosticado con Alzheimer. Un hombre independiente durante muchos años, muy sociable, agradable para hablar, lo que le abrió muchas puertas para el trabajo que realizaba y puertas para otro tipo de espacios sociales y de esparcimiento. Pasa de ese movimiento continuo a la contemplación, o sea, pasa a lo que es a la quietud en casa. Anteriormente salía en su moto, en su motocicleta, a hacer sus trabajos, sus trámites, visitas. Ya no lo puede hacer, ya está directamente en casa. Pero esto, por eso el nombre de familia resiliente, porque en ese segundo ítem vemos una ventana de oportunidades, que es como lo nombra la hija. Lo que vimos acá, a pesar de la afectación que esto genera, obviamente, vimos una ventana de oportunidades, lo que nos llevó a hacer una reorganización de la vida familiar individual. Pues yo hago cambios como hija frente a lo laboral y de ocio para compartir con él o darle ese descanso a mi mamá. Y la señora, su esposa, decía, es una nueva forma de ser pareja. Acá de nuevo vemos mujeres que se hacen a cargo del cuidado de la familia. Acá y en la segunda familia se permite una distribución de roles, porque hay más de un miembro ahí disponible para hacerlo. Hay una distribución de roles, hay una transferencia de roles. O los hace usted o los hace usted. Pare de contar, porque es el único en este cuidado de cuidador. Y hablamos ya también de la fe. Vuelve la fe a aparecer como ese punto importante en este, digamos, en este llevar de la enfermedad y el diagnóstico. La solidaridad, tanto de familiares, de familia extensa como de amigos. Y bueno, sí hay de nuevo otra vez la atención respecto a las instituciones.
vuelvo a lo mismo, hay un cuidado y atención al paciente, pero no a su familia. Si quieres, avanza ya. Acá entonces vamos a ver rápidamente esos ejes transversales, ¿cierto? Que nos permiten, o los resultados nos permitieron ver en las tres familias. Uno, paso de cuidado, de cuidador a cuidado, donde se va a generar, se ha generado una movilidad en los roles de responsabilidades, donde yo ya no pago servicios, yo ya no hago pago de arriendos, yo ya no puedo manejar, yo ya no puedo ir solo a mis citas médicas, reclamar medicamentos, mercar, manejar dinero, como cabeza de hogar era quien lo hacía. No solo eso, sino también en los espacios de comunicación, donde se hablaba de esos cambios, de otras situaciones que se podrían estar viviendo aparte pues, de la enfermedad. Entonces hay una movilidad de roles. Aquí un punto importante, la importancia del cuidador. Definitivamente los cuidadores principales necesitan más acompañamiento por parte de sus familias y de otras instituciones que puedan brindarle ayuda a estos cuidadores, que en muchos de los casos, el 84% de los cuidadores en Colombia, no solo de esta patología, sino de otras, son los familiares cercanos. Por la misma economía no tienen cómo pagar a un cuidador o cuidadora formal, que puede ser un enfermero o enfermera, con conocimiento, con salarios, con horarios establecidos, no, sino que lo hace un familiar que no tiene salario, no tiene a veces horario, porque se convierte casi en un cuidado 24/7. De la importancia del cuidado del cuidador, hay unas transformaciones en el individuo. Claro, el individuo, tanto el paciente como los miembros, empiezan a verse una transformación en sí, obviamente más latentes en nuestro ser amado, diagnosticado, porque la misma enfermedad lo lleva a vivir unas transformaciones que empiezan también y terminan desde las limitaciones ya mentales y físicas de este. La falta de acompañamiento institucional, y en este caso no es hablar simplemente de la ausencia del sistema de salud, yo no estoy hablando de eso, no, sino que es ampliar el pliego de atención psicosocial para hacerle un acompañamiento interdisciplinario e integral a las familias. En este caso con un familiar diagnosticado en Alzheimer, y no descargarle solo la responsabilidad al sistema de salud. Leas en la ordenanza 041, donde dice que hay una intervención colectiva y que todas las instituciones son responsables de esa atención, y cómo nosotros como profesionales podemos generar grupos de apoyo donde se vea este acompañamiento a las familias, ¿cierto? Y redes de apoyo donde ellos, desde las experiencias, puedan mitigar ese dolor o ese miedo que genera o la angustia que genera el no conocer a fondo el paso a seguir. Por último, la vivencia de la fe. O sea, la fe se convierte en la respuesta sobrenatural que no encontramos en lo natural. Me explico. Me hablan del diagnóstico de un ser llamado de Alzheimer, me dicen qué es, no entiendo por qué. Si en mi casa no hay antecedentes, en la casa de él, en la familia no hay antecedentes. ¿O por qué me tocó vivir a mí esto? ¿Por qué a él, si tan buena persona, se cuidaba, hacía deporte, una persona sociable, por qué a él tenía que padecer esta enfermedad? Entonces la fe se convierte en esa respuesta sobrenatural, en ese acompañamiento sobrenatural a una respuesta que nunca la van a tener de manera natural o que no la han tenido. Gracias, profe. Sigamos entonces. Vamos entonces ya a finalizar con las conclusiones. ¿Quieres avanzas? Que ya en la otra están. Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con Alzheimer, la noticia puede ser y va a ser abrumadora para la familia, eso nos queda claro, y generar unas funciones muy difíciles de controlar, por eso la importancia de ese acompañamiento interdisciplinario. La persona le puede estar dando el diagnóstico hoy y ya proyectarse en la etapa final, que es la etapa donde el familiar y el ser amado está postrado. Todo ese lazo de tiempo genera angustia en las familias, genera esa necesidad de qué vamos a hacer. El cuidado de una persona con Alzheimer puede ser agotadora física y emocionalmente. Se conocen dos tipos de cuidadores. El formal es todo aquel que tiene un estudio, un conocimiento de la tarea,
por lo que tiene unos horarios específicos de entrada y salida, tiene unos honorarios y unos días de descanso. El informar es esa persona, ese ser amado o familiar que por estar al lado, porque es la esposa o el esposo, porque es la soltera de la casa y no tiene hijos o los hijos muy grandes, debe de hacer el cuidado. No tiene el conocimiento, no tiene horarios, pero sí deben de hacer el cuidado. Entonces se hace importante esto. Y en las 3 familias que se genera el estudio se evidencia que el cuidador principal de estas personas diagnosticadas existe el síndrome de burnout. Hay un síndrome de cuidador quemado muy evidente en los 3. Las últimas familias cuentan con relevos. El cuidador de las personas principales, o el cuidador principal, perdón, han tenido o tienen los síntomas que nos pueden dar a determinar este tipo de síndrome, ya que hay un cansancio y agotamiento emocional y físico que hoy están viviendo y que no lo logran expresar porque no quieren darlo a conocer como me estoy quejando del cuidado de mi ser amado. Está sufriendo más él que yo, entonces ¿por qué me voy a quejar? Profe, si quieres continúa ya en la última. Es característico la participación de la institucionalidad donde se enmarca una ausencia de ese acompañamiento. O sea, necesitamos una atención integral e interdisciplinaria. Eso es necesario. Y nosotros también desde afuera generar espacios como redes de apoyo y grupos de apoyo para que estas familias y cuidadores tengan esos espacios de recarga de energía, de poder hablar y expresar lo que estoy sintiendo sin miedo a que me señalen y aprender desde esas experiencias para poder ir a llevarlas a mi hogar y ponerlas en práctica. A medida que la enfermedad avanza, la familia se enfrenta a una decisión difícil para todas las familias de buscar una entidad o una persona que lo cuide de manera profesional. Claramente, uno, lo económico juega un papel porque es costoso, pero el más importante aquí lo toman como si estuvieran abandonando al ser amado. Si yo le digo a una persona que me lo cuide, lo estoy abandonando. Si lo llevo a un centro hospitalario, peor aún. Sienten como si estuvieran abandonando a ese ser amado, lo que dificulta la recuperación de ese cuidador principal. Porque si no permite esos espacios donde sea cuidado por profesionales y ellos tengan espacios de autocuidado, va a ser un poco complicado. La fe se convierte en esa transversalidad. En años anteriores, la OMS en el 2011, que tuvimos tantos suicidios en Antioquia, de 2010 al 2013, después de varias reuniones se llegó a esa conclusión de grandes teóricos y científicos y demás. Hombre, lo sobrenatural hace parte en este proceso. ¿A qué me refiero yo a esto? Que si la persona tiene creencias, no se habla de religión, se habla de fe. Puede ser cristiano, católico, protestante, usted no le va a hablar es de religión, usted se apega a esa profesión de fe y apegarlos a ellos ahí, donde se encuentran esas respuestas sobrenaturales a lo que no encuentra natural y ayuda a mitigar la angustia. Y por último, la planeación y organización también son aspectos muy importantes en la familia, que tengan en cuenta para que no los hagan en la marcha. ¿Qué sucede? Que las personas generan cambios en la marcha, se pierde la movilidad de la persona y ahí empiezan a generar cambios y va a ser mucho más estresante porque ya se necesita. Pero cuando la persona y la familia tienen acompañamiento y esa tranquilidad de saber qué es lo que se nos viene, pero por etapas, no de manera inmediata, pueden generar cambios, ¿sí?, que la enfermedad muestre los resultados de la evolución. Eso va a mitigar el impacto, el estrés y la angustia causada. Muchas gracias por el espacio, profe, y por el acompañamiento. Vale, muchísimas gracias a ti, Juan Camilo, también por tu presentación y pues como por todas estas ideas, reflexiones, pero también hallazgos que encontraste en el curso de tu investigación. Les recuerdo entonces a aquellas personas que una vez pues de escuchadas las experiencias de los invitados que tenemos pues el día de hoy, de Yesenia, de María Paulina, de Juan Camilo, y que de pronto hayan despertado en ustedes algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión, pues nos la pueden compartir en el chat para que la socialicemos acá y la utilicemos como una forma de conversar y de dinamizar esta
esta conversación. Yo escuchándolos entonces, bueno, por aquí veo una mano levantada, la propio vídeo. Adelante. Si quieres, enciendes también tu micrófono y nos cuentas. Qué gusto verte, Ovidio. Jorge, ¿cómo estás? Juan Camilo, Yesenia. Qué rico escucharlos contándonos un poquito, describiendo estos hallazgos de estas investigaciones tan importantes, con una articulación particular con el tema de familia y obviamente con sus implicaciones, sus niveles de afectación. Y yo escuchando mucho a Juan Camilo, en esta parte del Alzheimer, pues tengo conocimiento de 2 casos actualmente de 2 adultos mayores bajo unas situaciones ya muy crónicas, muy avanzadas, y lo que uno puede inferir como del manejo que cada familia da a esa situación, obviamente está en atención a las capacidades y recursos que cada una tiene dentro de las posibilidades. Yo pienso que es un asunto bien importante. Mientras que en una estamos hablando de una familia ubicada en un estrato 4 o 5, posiblemente frente a una situación ya muy crónica, efectivamente hay una movilidad de recursos, no solamente afectivos, relacionales y económicos, con una apuesta para atender una necesidad y un cuidado y la posibilidad de tener un cuidador externo para vincular dentro de esa dinámica de apoyo. Está en la parte de estas familias que no tienen los recursos y que finalmente bajo una situación económica muy ajustada, bajo mucha presión económica, efectivamente tienen que buscar como un manejo más desde sus posibilidades como grupo familiar y mirar que usted habla ahora de relevos. No siempre contamos con una posibilidad de contratar un externo, entonces ¿cómo vamos a manejar el asunto cuando somos 4 hermanos, cuando somos 3 hermanos y cuando todos tenemos que trabajar y no hay, entre comillas, quien se ocupe de esa persona bajo el cuidado para permanecer con ella en situaciones especiales? Entonces, mire que hay que atender el tema de recursos. Las afectaciones iguales son sistémicas y tienen no solamente situaciones complejas con la persona que está viviendo su experiencia de Alzheimer, sino la familia como tal dentro del contexto y manejo y cuidado de la situación. Y uno no sabría quién está más afectado, si es la persona que tiene la situación o es todo el grupo familiar bajo esas. Usted habla ahora de pensamiento sistémico, entonces los síntomas se vuelven, producen eso, afectaciones recíprocas, sistemáticas, sistémicas con cada uno de los integrantes del grupo familiar. La pregunta es cómo, desde el tema de salud, cómo generar una plataforma de apoyo, una red de apoyo para estas familias menos favorecidas que tienen estas situaciones particulares. A veces ellas intentan agotar sus recursos, pero no son suficientes y finalmente desbordan, ¿cierto? Entonces, estados de aislamiento, el paciente se queda solo por largos periodos. Le estoy contando de una experiencia conocida, días de solamente llevarle la comida a esa persona, pero no pueden estar con permanencia todo el tiempo, como en un tema de asistencia y de cuidado. Entonces, el tema, digamos que hay un mayor deterioro. A propósito de burnout, que también ya lo hablabas un poco. ¿Cómo cuidar esos aspectos dentro de esos asuntos y dentro de las posibilidades que contrasten los resultados y dentro de estas posibilidades que tenemos también en el tema de salud? Adelante, Juan. Gracias, Ovidio. Gracias, profe, por las apreciaciones y por la pregunta. Lo primero que aquí debemos de realizar es reactivar las redes primarias, que es la familia, ¿cierto? Es lo que usted decía y empezaba con algo muy interesante y que se tenía acá en cuenta. Lo primero nosotros en hacer como psicosociales no es simplemente de generar un diagnóstico de unas problemáticas que ya se están viviendo y que son muy palpables, sino poder buscar y resaltar esos recursos propios que como familia tienen y que vienen desde esas costumbres, desde esa cultura, desde ese conocimiento. Coloco un ejemplo de una de ellas en el caso de la fe y la religión, ¿cierto? Cómo se convirtió en un recurso que simplemente canalizado con él, con el cuidador, y ya él, por ejemplo, ahorita siente el acompañamiento por parte de la iglesia.
pasó simplemente ese acompañamiento espiritual a ese acompañamiento también físico y relacional, porque ya pues pastores, hermanos y hermanas de la iglesia asisten y le hacen ese acompañamiento. Y esa red primaria, la familia, por ejemplo, en este caso también, donde se hace un llamado a los hermanos y hermanas para que empiecen a generarle el acompañamiento y relevos necesarios para que él pueda salir fines de semana a terminar sus trabajos y a tener algunas horas de ocio. Salir a jugar fútbol que le gusta, por ejemplo, o a sentarse en el parque a hablar con unos amigos de toda la vida que ya no lo podría hacer. Y frente a las redes, lo que se está buscando ahorita en el municipio de Río Negro directamente con quien era el secretario de salud y hoy es el alcalde del municipio de Río Negro, es buscar oportunidades de secretaría a generar esos espacios de participación descentralizados donde ellos puedan recibir la atención que el sistema de salud por ahora no lo está haciendo porque no tiene el recurso por otras razones, pero que no nos podemos quedar ahí, simplemente en el señalamiento. ¿Qué otras alternativas? Que la creación de grupos de apoyo con profesionales de la administración que tengan conocimiento del tema y que ellos puedan asistir a estos espacios. Esos son como los más cercanos por ahora. A ellos, por ejemplo, ese acompañamiento del autocuidado también ha sido fundamental, trabajando sobre la culpa que mantienen ellos y que les impide generar atenciones extras como asistir yo a psicología, asistir a psiquiatría si es necesario, o en el caso de médico general también, se han convertido en algunos, el trastorno alimenticio se les está apareciendo, generando otro tipo de afectación. Entonces, venga, el autocuidado es importante en este proceso porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a cuidar a ese ser amado? Entonces, parten como desde esas líneas y es lo que se ha venido haciendo hasta hoy. No sé si de pronto, profe, sí le queda la respuesta clara. Vale, gracias, muchas gracias, Camilo. También muchísimas gracias a ti, Ovidio, por tu pregunta y por dinamizar esta conversación. Por acá veo también que el profe Edison Viveros tiene su mano levantada y pues bueno, profe Edison, te invito a que actives tu micrófono y nos puedas hacer tu pregunta y aporte. Ok, muchas gracias. Es un gusto verte, Jorge, también. Saludarte a Ovidio, que también es mi compañero. Me gustó mucho las dos exposiciones, los dos trabajos, uno sobre el deporte y familia, el otro sobre el Alzheimer y el acompañamiento, el cuidado que ofrece la familia. Y digamos que mis inquietudes sobre el tema de familia normalmente han sido inquietudes de orden conceptual, ¿cierto? Y en lo que yo he estudiado de familia, son más o menos unas 12 teorías de familia que existen en 3 grupos: la familia como interacción, la familia como en perspectiva crítica y la familia en perspectiva sistémica, y ahí se derivan pues 4 subteorías de cada una. Yo no voy a hablar de eso ahora, sino que me llamó la atención si ustedes de pronto en la investigación, en las 2 investigaciones que hicieron, lograron de pronto elaborar algún tipo de concepto, refutar algún tipo de concepto, contrastar algún tipo de concepto con los resultados de la investigación. Esa sería mi pregunta. Vale, perfecto. Entonces, María Paulina, Yesenia, Juan Camilo, creo que es una pregunta para los 3, ¿cierto, profe? Quien quiera empezar contándonos si de pronto dentro de sus investigaciones hubo ahí pues como una redefinición o una problematización con alguno de esos conceptos de familia. Profe, ¿cómo está? Pues, ¿Me escucha? Ah, Pauli, dale, dale. no, dale, Jessy, hágale que yo le complemento. Bueno, dentro de nuestra investigación nosotros nos basamos en la familia como un concepto el cual brinda o acompaña el proceso deportivo más que todo. Y de ahí nos enfocamos en esas dinámicas familiares, en cuáles serían esos conceptos de dinámica, entendiendo la familia como ese apoyo o esa unidad sistémica en la cual es permeada por un contexto. Pauli, ¿qué ibas a decir?
Que con relación a lo que tú pues estabas mencionando, pues a partir como de lo que encontramos, pues así como tal que hayamos construido, pero pues sí identificamos y sí nos dimos cuenta como de algunos aspectos que de pronto en las investigaciones o en los rastreos que nosotros realizamos, pues no encontramos, ¿cierto? Como el tema de lo que la compañera Yesenia explicaba en las conclusiones del tema de la salud mental, pues que si bien la gente realiza el deporte por salud mental, pero también se ve definida, pero como así, pues en las investigaciones no encontrábamos como que estuviera eso ahí como plasmado. Juan, y en tu caso, Sí, yo creo que yo parto desde donde se da ese acompañamiento. ¿Ya me escuchan bien ahí? perfecto. Listo. Donde se da ese acompañamiento considerando que la familia no se toma como la sumatoria de un total o el encuentro de un total de miembros, sino donde se tiene en consideración cada uno de sus miembros que conforman a ese sistema. Miembros con unas realidades, como decía ahorita, con unos sueños, con unos anhelos y que obviamente tenemos también que considerar el curso de vida de cada uno de ellos. Entonces, de esa manera sale ese concepto donde cada uno de sus miembros genera influencia desde la interacción que tienen en su familia y que los cambios que pueda realizar uno de ellos desde lo propio o impuesto, como es el caso de la enfermedad, va a generar alteraciones a la dinámica como tal. Vale, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. No sé si quieras agregar algo más, profe Edison. No. Así está bien. Muchas gracias de nuevo por las exposiciones, por las respuestas y a Jorge por la buena moderación que ha estado haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, a ti por participar. Bueno, yo no sé si de pronto a ver en el chat o si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Por acá veo un comentario de Sandra Janet Pérez que dice, buenos días, considero que es crucial que haya un acompañamiento más integral, no solo en las redes de apoyo primaria. También es importante realizar el duelo, dado que el acompañamiento de algunos miembros no tienen las suficientes herramientas para afrontar sucesos vitales estresantes. No sé, Juan, si quieras como hacer un comentario adicional sobre el aporte que nos deja aquí en el chat Sandra Janet. Sí, total. Yo creo que el duelo también se convierte, como lo conocemos, como esa respuesta natural a las pérdidas, no solo por fallecimiento, pérdida de la salud, por la habilidad de ser cuidado, a pasar a ser cuidado, y igual, de yo perder a esa figura paterna o materna en estos casos, quien eran mis cuidadores por excelencia. El duelo se convierte entonces en esa respuesta natural a esa pérdida que muchos hasta hoy no lo han llevado desde esa negación, lo que hoy por hoy se puede encontrar en algunos cuidadores, duelos patológicos. O sea, aparte de ya tener un duelo por esa pérdida, de esa conciencia, de esa expresión, de esa capacidad de expresión de mi ser amado, ya hay otros trastornos que se nos han venido presentando. El insomnio, por ejemplo, el trastorno alimentario para el otro, la depresión y la ansiedad en algunos de los cuidadores también. Entonces se convierte en ese duelo patológico, lo que nos lleva también a considerar desde el principio con estas familias, pero un duelo entendido no por la pérdida de ese ser amado porque aún vive, sino por otras pérdidas que se dan a partir de esa autonomía que empieza a menguar a medida de que la enfermedad va evolucionando. Entonces el duelo es importante y crucial en este proceso, claro que sí. Vale, muchas gracias Juan y también pues muchas gracias a Sandra por su aporte. Yo, por ejemplo, cuando los escuchaba, por ejemplo, me surgía una pregunta que quisiera que conversáramos entre Yesenia o María Paulina o ambas me la contestaran,
porque hay un elemento bien interesante de lo que ustedes plantean, que tiene que ver como con la transformación que genera el hecho de que haya un deportista en la familia. Y siento pues que esas transformaciones se pueden dar como en muchas dimensiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes mencionaban alguna y es como la modificación de esos tiempos de compartir, tiempos de descanso, tiempos que se dedica al entrenamiento. Pero yo pensaba también, bueno, pero por ejemplo, eso también debe tener ahí como un impacto, no sé, por ejemplo, en la nutrición, ¿no? O sea, cómo la familia cambia o no cambia sus patrones alimentarios como para favorecer este componente nutricional del desarrollo de este deportista, cómo eso puede favorecer o no puede favorecer. Entonces, ustedes me mencionaban mucho eso, o sea, el tema del tiempo y el tema de lo económico, y quería preguntarles, pues, si además de eso, identificaron algún otro tipo de factores, pero más que identificar otro tipo de factores, es si, por ejemplo, las ligas, si los mismos equipos ofrecen algún tipo de acompañamiento a las familias para que puedan acompañar y puedan también generar esos cambios y esas modificaciones conductuales. Bueno, dentro de lo que nosotros también, pues, de acuerdo a lo que tú planteabas, por ejemplo, en el tema nutricional, pues obviamente se ve que también tienen que tener un cambio a nivel interno de la familia y pues que la familia también adopta o empieza como a crear ese hábito de disciplina, por así decirlo, al interior de ella, ¿cierto? Y en cuanto a lo de la atención pues que brindan como las entidades, pues sí encontramos que lo tienen, pero ellos hacían como referencia a que le hace falta, ¿cierto? A que es muy poco como el acompañamiento que le brindan por parte, sea de trabajo social o de psicología, tanto a las familias como a ellos, para ese rendimiento deportivo. Es más como las herramientas que ellas tienen o las familias buscan aparte, porque la chica de alto rendimiento, la de BMX, ella sí asiste, pero particular, pues no es por medio de la liga o del INDER, sino que es más como desde su propio interés, al igual que la familia. Jorge, bueno, ahí como para fortalecer lo que decía Pauli, el aspecto, en el primer lugar, el aspecto nutricional es fundamental y creo que estaría afectando no solamente los hábitos, sino también la parte económica. Y es que mantener estos suplementos que estos chicos y chicas necesitan es supremamente costoso. Entonces ahí volvemos a esa transformación a nivel económico. Con relación a el acompañamiento psicosocial o a nivel familiar que hacen las diferentes entidades, ya sea, llamémoslo público o privado, es que yo creo que no se ha visibilizado la necesidad, y lo veo en esta palabra, ellos no tienen la necesidad de hacer ese acompañamiento con las familias. Entonces, si bien vemos que los grandes deportistas siempre están acompañados de ese psicólogo deportivo, el cual se basa en el rendimiento deportivo de esa persona, no va más allá. Entonces, la familia queda como a la deriva, y te hablo por experiencia propia. Yo llevo ya 3 años trabajando en el área de alto rendimiento en un instituto de deportes, y al principio hacer encuentros familiares o encuentros con acudientes era supremamente complejo. Nosotros hacíamos la convocatoria y de 200 deportistas llegaban 10. ¿Por qué? Porque no ven la necesidad. O sea, ¿yo para qué voy a ir? Yo necesito es que el deportista esté bien. Nosotros estamos bien si él está bien. Entonces no se está cuestionando cuál es ese papel de la familia. Y es lo que decíamos al principio, la mayoría de las investigaciones se basan única y exclusivamente en cómo la familia le puede brindar una cantidad de oportunidades, una cantidad de situaciones con relación a ese deportista. Entonces vemos que analizan la familia de Mariana Pajón, es que el acompañamiento que tuvo, la llevó a donde está, pero nunca se ha analizado cómo el hecho de que Mariana Pajón sea una campeona olímpica ha transformado la dinámica de esa familia.
o la parte económica de la familia. Entonces no se ha creado esa necesidad. Entonces las ligas, las federaciones, si bien tienen un acompañamiento por área de trabajo social o psicología en pro de las familias, no se centra en ese acompañamiento integral o en realizar diagnósticos de qué es lo que realmente está pasando ahí. Nos limitamos única y exclusivamente a ese deportista en cual sea la fase en la que está. Y ahí se queda. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Yesenia y María Paulina. Bueno, por aquí otra pregunta que surge de escucharlos, y esta, por ejemplo, pues también la hago en general a las dos presentaciones, y que me surgía pues mientras los escuchaba, y es si ustedes lograron detectar también algún elemento que nosotros podamos, digámoslo, como encuadrar o podamos poner bajo la sombrilla de lo que se conoce como las perspectivas de género. Por ejemplo, en el tema del Alzheimer, esas cargas del cuidado, esas responsabilidades del cuidado, si se ve, si detectaste, por ejemplo, Juan Camilo, que existe como una mayor carga sobre el cuidador, pues que sea mujer o que sea hombre, o por ejemplo, pues qué implicaciones tiene que sea un cuidador hombre que cuida a una mujer. Desde una perspectiva así pues como de género, y también en el caso pues de María Paulina y de Yesenia, si ustedes identificaron algún elemento que cambia Sí se en función ve, del género. Dale, Juan. sí se ve este señalamiento desde la cultura y desde las experiencias, digamos, ancestrales y antioqueñas, sí que es cierto, ¿cierto? Donde es la mujer la encargada de realizar ese tipo de tareas de cuidado, donde es la mujer la llamada a hacerlo. Si es la esposa, porque es la esposa, o si es la hija, por ser la hija mujer, es la que debe de hacer ese relevo y generar estos cambios. Los hombres son más resistentes a esto por varias razones, pero más por esa presión social por la que se ha vivido. En el primer caso, pues no se dio la oportunidad porque pues, la mujer, digamos, la hermana, está apareciendo apenas ahora, y donde él como hombre siente ciertos repelos, digámoslo así, en el cuidado. Uno, porque es cuidar a un hombre a una mujer, ¿cierto? En lo más básico. Dos, es mi mamá, ¿cierto? Y yo a mi mamá la tengo en ese concepto santo en todo el sentido de la palabra, y ya ver sus partes íntimas siempre genera afectaciones. Cuando yo hablaba con él sobre ese cuidado por parte de él, y él me decía, es que debería hacerlo mi hermana, digamos que llegamos a unas conclusiones frente a ese tema, cuando yo le preguntaba, ¿y por qué tu hermana? ¿Cierto? Ah, pero es que es más fácil para ella, por ser mujer, hacer el cuidado. ¿Pero por qué para ella es más fácil? Le preguntaba yo, le decía, porque pues culturalmente es más aceptada una mujer en ese cuidado. Ya cuando me hablaba de la intimidad, pues yo le decía, sí, en la intimidad sí es mucho más fácil una hija y para una mamá que la hija vea sus partes íntimas, y es más fácil. Pero nosotros cuidados como tal, tanto hombres y mujeres, estamos llamados a llevarlos. Pero en la gran mayoría de casos, solo esta familia fue el único donde encontré hombre como cuidador principal, y ya pues más como por la negación de los demás, el cuidado ha recaído sobre las mujeres. Y no solo en estas patologías, sino en otras. Ha recaído siempre el cuidado en la mujer. O sea, usted la cuida porque usted es la mujer, usted es la hermana mayor, usted es la que no tiene hijos, usted es la esposa, siempre recae principalmente en la mujer. Vale, gracias Juan. Y en el caso de María Paulina y Yesenia, no sé si ustedes lograron identificar también algún elemento ahí que en base o en función, con base en o en función del género, pues nos permite hacer una lectura diferencial. Bueno, nosotros también, pues muy parecido a lo de Camilo, pues también nos encontramos pues que las mujeres son como las que son, o las mamás y la abuela, es como las personas que realizan ese acompañamiento y ese apoyo a las deportistas, ¿cierto? Las tres familias, lo que fue en la de desarrollo y en la de alto rendimiento, pues las mujeres o las familias eran las personas como encargadas de llevarlas al entrenamiento, de estar pendientes, de acompañarlas a las competencias, de trasnochar si debían trasnochar esperando el entrenamiento y demás. Entonces también se ve como marcado ese apoyo por parte de ellas.
como para añadir los roles desde la perspectiva de género, como decía Pauli, el de la madre es más del acompañamiento, del afecto, y el del padre es un padre que todavía lo vemos como el proveedor, el que yo lo acompaño, pero entonces tú trae todo para que ella esté bien, así tú no tengas tiempo de compartir con ella, pero tu rol es responder económicamente por las necesidades que nosotros tengamos, en este caso es al deporte. Entonces, lastimosamente todavía se ve mucho, si bien había momentos donde el rol del proveedor era desbordado por los gastos excesivos, todavía en ese imaginario estaba que era una responsabilidad de él proveer y de la mamá acompañar. Vale, perfecto. Bien, y como para que también pues vayamos cerrando, a no ser pues de que tengamos otras preguntas allí del público, quería hacer pues como dos preguntas. Una, por ejemplo, a Juan, y es que pues una de las, digámoslo, de las transformaciones que se ha venido pues dando en nuestra sociedad tiene que ver también con todo este discurso que se empieza a armar en torno a la vida, lo que es una vida digna, y pues el lugar que empieza a ocupar también en la reflexión, lo que es, por ejemplo, un tema que en muchas situaciones, instituciones o perspectivas puede ser incómodo porque tiene que ver con la vida y con cuál es el límite entre una vida digna y una vida no digna, y quién tiene la potestad para decir qué vida es digna y qué vida no es digna. Entonces, hay un montón de recursos jurídicos que hoy tenemos, por ejemplo, el tema de las voluntades anticipadas, el tema de la eutanasia por una enfermedad que es crónica e irreversible. Yo quería preguntarte en torno a eso, pues por un lado, ¿cuál es tu visión? ¿No? O sea, ¿cuál es tu visión? Si, por ejemplo, eso debería ser algo que nosotros deberíamos trabajar con las familias antes de que se presenten las enfermedades, y si tú logras, por ejemplo, identificar o lograste identificar en el discurso de las familias con las que trabajaste un poco como esta idea, ¿no? Un poco como esta idea de bueno, hubiera sido diferente o puede ser diferente si, por ejemplo, se asume este camino. Es un tema muy complicado. Es un tema complicado para tratar con las familias, pero que ya existe en Colombia, o sea, ya lo hay, ya jurídicamente, ya hay ese piso jurídico. Y dándote respuesta a la primera, sí, deberíamos de trabajarlo con las familias, tener ese conocimiento y la apertura, porque habrá familias que te tocarán el tema y de la manera en que lo tomemos va a ser fundamental que se siga trabajando con la familia, ¿cierto? La posición es, entre estas tres familias, si solamente el hecho de llevarlo a una institución para el cuidado era sentir que lo abandonaban o la abandonaban, el tema de la muerte asistida sería inconcebible para ellos en este caso. El tema no lo toqué, obviamente no lo toqué, porque no aparecía en el discurso y no lo iba a hacer yo, no me tocaba hacerlo a mí. Pero ninguna de las familias, pero sí lo pensé a partir de algunos casos donde el deterioro ya era mucho, ¿cierto? Ya era mucho el deterioro, y no solo del paciente, sino de la cuidadora. O sea, el deterioro ya era bastante avanzado. Lo pensé, mas no lo hablé porque ellos no lo tocaron y no lo iban a tocar por lo que te digo. Si solo el hecho de pensar llevarlo a un centro hospitalario para que lo cuide, e incluso la oferta que yo les di a ellos, ¿por qué no buscar un centro día que lo lleven en la mañana y lo traigan en la tarde para que duerman ustedes con ellos y vean cómo está? Lo vieron como algo caótico. Este tema era para nada fácil tocarlo en ellos, y por la alta influencia religiosa. Vale. La religión no católica y cristiana, donde he realizado yo pues algunos acompañamientos, no apoyan este tipo de prácticas, no lo apoyan. Y ellos, mira que los tres, la transversal de más apoyo era la fe, a partir de esas creencias. Entonces, es un tema que no iba a tener ingreso acá por ningún lado. En estas tres familias, ¿cierto? Siendo claro. Súper, muchísimas gracias. Y una preguntita para Yesenia y para María Paulina también, pues como para cerrar.
que yo me hacía pues mientras las escuchaba, porque ustedes mencionaban que hoy por hoy hay pues como un boom de la promoción de prácticas deportivas, ¿no? Y pues dentro de ese boom pues caemos muchos y conocemos a muchas personas que practicamos deporte, pero hay una distinción, por ejemplo, que a veces suele hacerse, que a mí me parece muy útil, y es esta idea de actividad física como o cultura física, como un conjunto de prácticas que uno ejecuta en función de mantener la movilidad, un estado físico saludable, y el deporte ya como desde una perspectiva un poco más competitiva, ¿no? Como más orientada a un logro y a un reconocimiento deportivo. Yo quería preguntarles eso a ustedes, por ejemplo, desde su perspectiva y desde cómo ustedes lo evaluaron, ¿cómo lo toman las familias? Si las familias lo toman como, no, es que mi hijo está fomentando una cultura de la actividad física, o mi hijo está haciendo un deporte y pongo sobre ellos o sobre ellas unas expectativas de victoria, y qué implicaciones tiene eso, y cuál consideran ustedes que debería ser la forma en cómo lo deberían asumir las familias, ¿no? Las familias de estos chicos de 6, 8, 9, 16 años que están iniciándose en estas prácticas. Jorge, sí, bueno, al principio, desde la iniciación, ellos lo ven como la actividad física, como un montón de habilidades que ellos pueden adquirir, como hábito de vida saludable, como lo decían en la investigación, como salud mental y física. A medida que ven que la situación avanza, que hay unas transformaciones, que se dedican al deporte, que el niño, la niña es bueno, entonces empieza ya la otra perspectiva, y es el deporte como su proyecto de vida, el deporte como verlo en un mundial, el deporte como llevarlo a unos Juegos Olímpicos, y ahí es donde transforma todo. ¿Qué analizábamos nosotros con esta situación? Lo primero es que hay que pensar o hay que acompañar a la familia en ese proceso en el que reconozca si esos deseos o esos sueños son propios del deportista o son deseos familiares que al generar estas transformaciones y tener estos significados se le imponen a los niños, porque ellos inician desde muy tempranas edades, 6, 7, 8 años. Entonces, es primero reconocer eso y luego hacer un acompañamiento integral desde reconocer cuáles son sus propias necesidades, cuáles son sus potencialidades, y que no sea basado en un ideal social en el que todas las personas tienen. Tú al principio mencionabas que la diferencia entre actividad física y deporte, sí, y el boom yo creo que deberíamos acogerlo en ambas partes, donde desde diferentes perspectivas. Porque si bien ahora vemos la actividad física como las personas que van al gimnasio, que quieren una vida saludable, como un estilo de vida, porque muchos lo mencionan así, como un estilo de vida, también es muy cierto que gran cantidad de estas personas están acudiendo a estos escenarios para canalizar unas emociones, unas situaciones, no solo a nivel familiar, sino también a nivel personal. Entonces no están yendo a terapia, no están haciendo su proceso, sino que el médico me diagnosticó con ansiedad, o el psicólogo, el psiquiatra, yo voy a ir al gimnasio. Yo no necesito medicación, con puro gimnasio, o si no voy a running, hago yoga, y dejo de lado ese componente que nosotros sabemos que es primordial para el bienestar integral de esa persona. Entonces, eso es lo que yo pienso que nosotros como entidades deberíamos empezar a reconocer, que nos están llegando estos casos y nosotros sabemos como sí, todos están aquí porque tienen problemas familiares, problemas personales, pero es mejor estar aquí que estar en la casa pensando. Entonces hay que darles esa otra opción, que venga, un momentico, es un proceso integral en el cual es necesario un acompañamiento, ya sea individual, familiar, y también todas estas alternativas. También lo encontramos mucho con niños con diagnósticos, entonces llegan a la oficina, es que mi niño es diagnosticado con TDAH, oposicionista desafiante, y yo no creo en la medicación, entonces lo meto a 4 o 5 deportes. Y sí, tiene unos beneficios, pero si no acompaño el proceso desde la parte profesional, va a ser muy complejo, y eso es lo que no se les está diciendo a las familias, o las familias no están siendo lo suficientemente conscientes.
Muchísimas gracias, Yesenia. Por acá tenemos un comentario de Daniela de la Universidad de La Guajira, pues que está aquí conectada. Ella es estudiante de trabajo social de 5º semestre. Qué gusto, pues, Daniela, que te hayas conectado y que hayas podido disfrutar, pues, de estas ponencias. También Juan Carlos, también de la Universidad de La Guajira, que nos habla de la importancia también de esas redes de amistad o esas relaciones de amistad que se dan en los jóvenes que practican las prácticas deportivas. Y bueno, por acá también tenemos una reflexión de María del Carmen Molina, de la Universidad de La Guajira. Veo que tenemos muchos colegas y colegas de La Guajira. Qué gusto que estén por acá, que hace énfasis pues en esa importancia de reconocer esos cambios estructurales que se dan en la función y en la dinámica familiar, que tienen que ver mucho con ese ciclo vital de las personas y pues la necesidad como que de generar esas estrategias de afrontamientos que nos permitan pues como afrontar esto sin olvidar la salud mental. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas pues por esos aportes, por supuesto a Yesenia, a Juan Camilo, a María Paulina por sus interesantes presentaciones. Yo me voy también pues como con muchas preguntas, pero pues no nos da el tiempo para responderlas todas, pero creo que nos dejan unas provocaciones muy interesantes que nos confirman con sus presentaciones que la familia hay que entenderla en relación con estas otras instituciones, con estos otros discursos, con estas otras prácticas que rodean a la sociedad y entender los efectos en unas direcciones diversas, ¿no? Es decir, o sea, la vivencia y la experiencia familiar no solo cómo afecta a un individuo en una sola dirección, sino que se dan unas transformaciones y unas afectaciones en múltiples direcciones. Profe Sonia, entonces te doy la palabra como para ya cerrar el espacio. Bueno, muchas gracias, Jorge Andrés, por habernos acompañado en este conversatorio. Este es el 6º conversatorio del grupo de estudio de la FAUN y ahí también participamos la Universidad Católica Luis Amigo y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Digamos que 2 temas a 3 voces, como lo llamamos. Una, poder mirar como esa categoría que hoy puede ser nueva y cómo vincular esa categoría del deporte con la familia y la familia y la salud mental, específicamente con una paciente o un paciente con Alzheimer. Creo que esa pregunta que tú hiciste, Jorge Andrés, sobre el enfoque o la perspectiva de género fue clave para seguir entendiendo. Este año, todo el año hemos venido abordando el tema del cuidado y los cuidadores. Y fue muy importante como entender que pues el sistema patriarcal es un sistema cultural muy fuerte, sigue tan arraigado en las familias y tanto como lo sustentaba, por ejemplo, Yesenia, María Camila y tú, Juan Camilo, sigue siendo algo que hay que seguir trabajando. O sea, ahí hay como un reto y nos toca pues como la puerta. También creo que queda como por reflexionar cómo podemos llevar este tipo de temas que ustedes dos abordaron, pues que los 2 grupos abordaron, o Juan Camilo y María Paulina y Yesenia, desde la promoción, la prevención y la educación. O sea, son indiscutiblemente, seguimos teniendo mucho que hacer en el campo de la familia, en la categoría familia, y creo que, por ejemplo, educar a una familia sobre la posibilidad de tener un familiar con Alzheimer ayudaría muchísimo a que cuando esto se pueda presentar no se tenga que vivir esos momentos de tensión, de angustia, de estrés, de dificultades y de peleas, porque sabemos todo lo que ocurre al interior de una familia con estas situaciones y que a veces supuestamente el centro debería ser la paciente o la persona con Alzheimer y no resulta siendo eso. O sea, afloran, digamos, todos esos conflictos y dificultades familiares. Lo mismo que nos decía Yesenia con esa dificultad de los procesos de socialización. Entonces, el niño, la niña o la adolescente deportista es súper especial, entonces no necesita nada más en la vida sino hacer deporte, es como aislarlo del mundo y bueno, nos dejaron como muchos retos y muchas preguntas muy interesantes.
agradecerle a todas esas personas que nos acompañaron hoy. Y bueno, seguirlos invitando. En septiembre vamos a tener nuevamente un conversatorio más. En octubre tenemos por allá un tema muy interesante sobre lo que hoy se viene hablando como las masculinidades no hegemónicas. Y bueno, por ahí vamos. Entonces vamos cerrando, dándole las gracias pues por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación. A Jorge por acompañarnos en esta moderación. Sí, ya. A María Paulina, Yesenia y Juan Camilo, pues también un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, no tuvimos finalmente el link de asistencia, pero quedamos con la grabación, ahí tenemos la asistencia entonces de las personas. Por acá también nos está hablando otra persona de la Universidad de La Guajira. Bueno, hemos tenido mucha acogida en la Universidad de La Guajira. Bueno, qué bueno. Bueno, nos despedimos. Por acá está el link, entonces entremos al link de asistencia y creo que nos queda pues como volvernos a encontrar en septiembre. Muchísimas gracias y un resto de día feliz. Muchas gracias. Vale, que estén muy bien, mis mejores afectos para todos y todas. Gracias, Hasta luego. Jorge, mi querido. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, gracias, que estén muy bien.